Ya, estamos grabando. Buenas tardes, todos y todas. Este era el auxiliar 10 de Red Recurrente. Al parecer, en esta semana o la semana anterior ya partieron con la unidad de redes recurrentes, que son utilizadas específicamente en datos secuenciales o temporales con algún tipo de orden, porque la gracia de las redes recurrentes, como lo dice su nombre, es que su salida también es parte de su entrada. Entonces, van teniendo una especie de feedback en ellas mismas y por eso mismo pueden recibir un dato y después recibir otro y después recibir otro, y esto eh, que vaya afectando a la salida, que datos anteriores también vaya afectando la salida. Cada vez menos, pero tiene un impacto en la salida final. Em, Bueno, asumo que hartas cosas las han visto en clases, pero quería hablar un poco de los datos secuenciales en los que normalmente se ocupan estas redes. Em, Porque uno con datos secuenciales, lo primero que puede pensar es datos que tengan que ver con el tiempo, mediciones temporales, como por ejemplo estos programas que hacen para hacer forecasting y predecir el valor de las criptomonedas o de cualquier, eh, eh, bueno, cualquier inversión que uno pueda hacer o cualquier objeto que su valor vaya variando en el tiempo. Em, pero también hay otro tipo de datos que tienen orden, como, como pueden ser texto, cualquier tipo de texto, como puede ser bueno, en señales que tengan que ver con el tiempo, no solamente tienen que ser del estilo del stock market, sino que también pueden ser cosas como audios. Es muy típico que hayan audios, es muy típico em, ¿qué otro tipo de dato puede ser? Texto, audio, cualquier tipo de señal que tenga que ver con el tiempo, señales biológicas como sale acá, que tengan un cierto orden. Em, bueno, y cualquier dato que tenga en sí algo que se entienda en su conjunto, que uno tenga un orden, que tenga un orden entre ellos. De hecho, acá les voy a poner algunos datasets como para que se haga una idea y códigos que tienen que ver con estos datasets. Por ejemplo, em, texto, lo que son problemas de NLP, Natural Language Processing. Em, es muy típico esto. Eh, voy a conectar el notebook para mostrar algunos datasets que podrían ser típicos en estos problemas. Realmente en todos estos problemas también se podrían ocupar MLP normales como las que ya han visto, o Fully Connected también como les dicen, pero la gracia de las redes recurrentes es que em, tienen menos datos, o sea, menos neuronas que ocupar. Porque, por ejemplo, ahora vamos a ver unos datos de texto, por ejemplo. En datos de texto, eh, uno puede tener, no sé, 200 palabras que uno quiere clasificar en algo que se está diciendo, o el sentimiento que se tiene en estas palabras, pero si es que ocupamos una MLP normal, como las que ya han ocupado, va a tener que tener la cantidad de neuronas, que la entrada va a tener que ser la cantidad de palabras y por el largo además del vector de característica, porque cada palabra puede ser mostrado como un vector las palabras se vectorizan. Entonces, si una palabra se vectoriza largo, no sé, 10, y ustedes ya tenían 100 palabras, ya tienen 1000 de entrada a la red. Y cuando ya empiezan a hacer párrafos o cosas por el estilo, se pierde el sentido. Además que las redes recurrentes están hechas em, para ver el sentido secuencial de los datos. Entonces, el primer dataset que quería mostrar es uno de críticas de película.
Entonces, lo que tiene este dataset es que tiene las críticas de la película y tiene el valor 1 si es que la crítica es positiva y el valor 0 si es que la crítica es negativa. Entonces, esta debería ser una crítica positiva. Eh, a veces es más fácil o más difícil saber si es que realmente está bien, pero la gracia es que ese es el dataset. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo le meto un texto a la red? Bueno, realmente el dataset no es exactamente el texto. De hecho, para ese mismo texto yo podría poner la lista que está asociada. Mejor la pongo así. Entonces acá estamos viendo un dato cualquiera, el dato número 10 de entrenamiento, y lo que ve el modelo es esta lista de acá, eh, que son listas y cada imagen, o sea, cada valor corresponde a una palabra. Así como, por ejemplo, cuando tenemos las imágenes y cada píxel realmente es un valor en una matriz que va de 0 a 255, bueno, acá las palabras se vectorizan y terminan siendo listas. Y cómo se leen, acá había un archivo que específicamente para este dataset que mostraba en un diccionario cómo se leían. Entonces cada palabra, esto está en inglés, cada palabra tenía un valor asociado. Y así podemos verlo como números porque como ustedes ya saben acá todo lo que entra y sale y se computa dentro de una red son al final números, no hay nada de texto, no hay nada de colores, todo números. Eh, Otro dataset que ustedes se podrían encontrar es, por ejemplo, datasets de audio que se pueden procesar bien con redes recurrentes. Acá voy a mostrar uno que tenía que ver con ruidos de motores, que es también un proceso, un problema de clasificación. El anterior también era clasificación porque dado un texto había que clasificar si es que el texto era positivo o negativo. Acá es audio y se tiene que clasificar, si no mal recuerdo, de hecho voy a poner las clases acá. Si no me recuerdo, la clasificación era si es que el motor estaba bien o mal. Al parecer eran sonidos de motores y cuando está mal suena distinto de cuando está bien, así que eh, para eso eran estos datos. Y acá uno los puede ver. En este caso, sí tenían que ver con el tiempo, tan a través del tiempo, pero de hecho esto del tiempo puede cambiar mucho, pueden ser segundos, pueden ser días, pueden ser semanas. A veces faltan datos y hay que autocompletar. En este caso creo que son segundos, si no me equivoco. Em, entonces, bueno, esa es una curva temporal a la que también podría uno correr un modelo. De hecho, cada uno de estos datasets también les doy el link a el, cómo resuelven el problema con Keras. Creo que en casi todos los casos es Keras y cómo ocupan redes recurrentes para esto. Estoy casi seguro que todos ocupan redes recurrentes. Y otro dataset de ejemplo es un dataset de clima. Es como lo más típico de forecasting, la predicción del clima. Em, eh, Quizás se demora un poco en cargar, pero la gracia es que son distintos aspectos del clima como presión, temperatura, humedad y eso, y todas estas son series temporales. Entonces uno podría predecir qué es lo que va a pasar qué es lo que va a pasar en el futuro para cada una de estas o solamente para una. Como uno podría predecir solamente la temperatura basado en toda la otra información o podría predecir todas basado en toda la información también, depende de cómo uno quiera ocupar la red. De hecho, creo que el profesor en su presentación pone eso mismo, de que uno puede agarrar distintas entradas y sacar solamente una, o agarrar una entrada y sacar muchas salidas, o muchas entradas y muchas salidas, al final depende de la arquitectura que uno arme, que eso voy a ver en la siguiente parte. Esta parte era solamente para hablar de los datos secuenciales y así como cuando trabajamos con imágenes, vimos un poco de que las imágenes que siempre veíamos al final son matrices donde cada valor es de 0 a 255. Em, Eso verlo un poco más matemático. Entonces, esto también son datos temporales y también se pueden ocupar para hacer predicciones.
De hecho, los primeros dos ejemplos son de clasificación, porque acá había que clasificar texto y acá había que clasificar un audio, y el segundo es un problema de regresión, porque hay que saber qué es lo que continúa, qué es lo que viene. Eh, ya, entonces el auxiliar. Voy a importar la librería, pero voy a conectar el notebook. Como primer ejemplo, para un auxiliar de red recurrente, encontré óptimo mostrar el problema de texto, para hablarlo un poco mejor y ver cómo funciona, cómo uno puede tener texto y clasificarlo, o texto y traducirlo. En este caso es clasificar, pero uno también puede tener redes que traduzcan y sería exactamente lo mismo. Eh, entonces, bueno, vamos a ocupar este dataset que es de IMDb. No sé si lo conocen, es una página y aplicación donde las personas critican películas y tienen como guardar las películas. Es básicamente como una especie de red social de cinéfilos, creo que se le dice, la gente que le gusta el cine. Em, entonces acá para las películas se tienen muchas críticas con evaluación y también con texto. Entonces, ¿qué vendría siendo el dataset? El dataset, por ejemplo, en Train, cada uno de las entradas tiene, perdón, cada uno de las críticas está en una lista. No vemos texto acá, vemos solamente listas. Y de hecho, tal como pasaría con cualquier crítica, si es que yo, a ver, eh, si yo le mido el largo a cada uno de estos, eh, de estas listas, que es la entrada del modelo, no tienen por qué ser del mismo largo, porque cada valor es para una palabra, y uno no siempre critica ocupando 100 palabras exactamente, o cualquier valor. De hecho, si yo pongo, por ejemplo, las primeras 5 y vemos el largo, probablemente sean todas distintas. Entonces acá hay una crítica de 200, todas cerca de los 200, pero ninguna igual. Hay una crítica que ocupó 550 palabras, aunque bueno, no todos son palabras, porque uno acá pone cuál es el valor de inicio y cuál es el valor final, creo. Hay ciertos valores que son para mostrar que comienza una frase o cuando termina. Pero, pero eso, saber que no son todas las críticas iguales, y de hecho por eso hay que hacer padding o algo para que al final la entrada sí sean todas iguales. Entonces cuando uno clasifica texto, en este caso no vamos a ocupar todas las palabras, sino que vamos a hacer una especie de filtrado. Y la salida son como habíamos dicho antes. De hecho, para las primeras 5 podemos hacer lo mismo, podemos ver sus valores, y todas pueden tener entre 0 y 1, porque 0 es que la película no le gustó. Acá hice algo mal. Eh, ah, Quería mostrarlo nomás, no quería ver el largo. Ahí está, entonces podemos ver que la persona que se esmeró mucho en criticar era una crítica buena. eh, y la otra era mala, excepto la primera, que también era una crítica en que le gustó la película. Entonces vamos a hacer una edad de los audios, o sea, perdón, de los textos. Y lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, cuáles son las clases y su distribución. Entonces, ¿qué clase hay? Podemos hacer, de NumPy está Unique, donde Unique nos da como los valores únicos, valga la redundancia, de cierto arreglo o lista. Y en este caso podemos ver que hay 0 y 2, entonces ya sabemos que solamente hay dos clases, que son si es que la película era buena o era mala, según la persona que escribió la crítica. Entonces, me faltó decir que esto es clasificación de texto, pero específicamente sería como una clasificación de sentimiento quizás, porque el texto va a ser un texto positivo o el texto va a ser un texto negativo. Em, Entonces también podemos ver la distribución de las clases, cuántas tenemos de cada una, porque si no tuviéramos la misma cantidad por clase, tendríamos que hacer un balanceo, como, no sé, duplicar las clases que tenemos menos, o hacer un subsampling, oversampling, algo de ese estilo.
En este caso tenemos la misma cantidad de críticas buenas, la misma cantidad de críticas malas, perdón, al revés. Uno es bueno, cero es malo, si no me equivoco. Tenemos la misma cantidad de ambos datos, entonces no habría que hacer eso. Em, y acá un gráfico para verlo mejor, pero es básicamente lo mismo que ya habíamos visto, que tenemos igual cantidad de cada una de las clases. Em, Ahora bien, ¿cómo son los datos de entrada? Los datos de salida, todo lo que vimos anteriormente eran como los datos de salida, porque eso nos muestra las clases, la cantidad de clases, la distribución. Pero en datos de entrada, como cómo son los datos, ya habíamos visto que son listas. Em, de hecho, acá había hecho el mismo ejercicio. Que, de hecho, y la misma cantidad, 5 también. Donde mostraba los primeros 5 y uno puede ver que las listas no son todas iguales, entonces uno va a tener que hacer algo para poder trabajar con eso bien, ya que la red uno casi siempre debería darle la misma largo de entrada en casi toda la arquitectura. Entonces vamos a ver la distribución del largo de los textos. Por ejemplo, hay algunos textos, no sé cómo pasó esto, pero unos textos que fueron muy, muy largos, 1000 palabras, 2000 palabras, pero en promedio están cerca de las 200 palabras, como ya habíamos visto, de hecho. Em, y eso igual nos da una idea de dónde hacer el corte, porque en algún momento vamos a tener que hacer un corte y quedarnos con cierta cantidad de palabras, filtrar las palabras más importantes. Quizá acá se puede hacer de muchas formas. Y ya que estamos hablando de las entradas y de los vectores, por lo menos en este notebook no hemos visto cómo pasar de estas listas a texto. Recordar que el texto lo pasan a listas porque de esa forma uno puede procesarlo, que le llaman vectorizar, por ejemplo, donde cada valor está unido a una palabra. De hecho, acá se puede ver cada palabra que está acá en este diccionario, que es el diccionario de este dataset, eh, está linkeada a un número. Entonces, cuando vemos un vector que dice, no sé, 34, 5, 8, eso lo podemos leer acá y podemos entender qué es lo que dice. Este diccionario puede servir para las dos, puede servir, se puede invertir, pueden las llaves convertirse en valores y los valores en llave porque no se repiten números y tampoco se repiten palabras, entonces pueden invertirse sin problema. Acá podemos ver la cantidad de palabras que hay muchísimas, eh, y probablemente estén casi todas abarcadas. Si es que hay una palabra mala, ya uno tiene que como o no poner nada o poner un número que sea como para la palabra y que no se conocen. Pero si es que la persona escribe normalmente, debería entenderse la gran cantidad de lo que escribe y quedar como información en el vector. Em, Acá hay una función que es lista, lista texto. Entonces, si me dan un diccionario como el que acabamos de ver y una lista, puedo sacar el texto. De hecho, lo vamos a hacer con el valor 10, que es lo que habíamos mostrado antes. Pero antes también eh, puedo mostrarlo de mejor forma. Texto. Puedo mostrar la lista, puedo mostrar después el texto y puedo mostrar la clase, como de hecho lo hice en el notebook anterior, creo. Lista, lista. Entonces, cualquier valor de entrada que veamos, sabemos cuál es su lista, qué es lo que nos entregan, pero también podemos saber qué es lo que dice. Acá podemos hacerlo con cualquiera, con el valor 100 también. Eh, bueno, acá estaba leyendo la crítica, y como pueden ver, debería ser casi el mismo largo la cantidad de palabras y la cantidad de números de lista, porque al final em, esa es la idea. Sabemos que cada palabra o letra por separado tiene un número asignado.
Y ahora vamos al preprocesamiento, porque como ya habíamos hablado, cada una de estas listas tienen cantidades distintas de valores, entonces acá hay que preprocesar, porque aunque los párrafos estén vectorizados, necesitamos que sean todos los párrafos vectorizados del mismo largo. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces vamos a salir de la parte de LEDA y vamos a descargar los datos nuevamente, de hecho, pero le vamos a poner un filtro. Acá uno puede poner cuál es el número de palabras que quiere que sean las palabras más típicas. Las palabras menos rebuscadas no van a quedar en los vectores. Entonces, podemos descargarlo. Este es el dataset que está en Keras. Keras tiene muchos datasets. Al principio de este auxiliar se mostraron 3, pero hay muchos y en otras páginas como Kaggle o en otros frameworks como PyTorch también tienen dataset y ejemplos bastante buenos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a dejar que cada párrafo tenga un máximo de 170 palabras, o sea, 130 palabras, y si es que no cumplen con eso se le hace un padding, que de hecho acá se ocupa una función de Keras, que es pad sequence. Entonces, bueno, quizás debería haber separado esto para mostrar más de uno. Bueno, acá estamos viendo el valor 5, ítem 5, o sea 6, bueno ya. 5, ahí sí. Y le pongo el ítem acá, le ponemos el ítem acá. Entonces, por ejemplo, en el valor 5 de entrada tenemos el vector que ya está con padding, entonces todo viene exactamente lo mismo, y el padding básicamente el valor 0 al parecer es un signo de exclamación, que después una red va a entender que no da nada de información. Y acá dice que la película empieza mejor que la que termina, y al parecer eso es una eh, crítica negativa. Podemos poner cualquier número, podemos poner el ítem 50 y todos deberían ser del mismo largo, todos deberían de ser de 130 palabras, y a los que les faltaron palabras, tener un padding. Si voy al siguiente, por ejemplo, este no tiene padding porque probablemente tenía más de las palabras que de las 130 palabras, y en consecuencia tuvieron que cortarlo de alguna forma. Em, Entonces ya tenemos los datos preprocesados, está el Xtrain y el Xtest, o sea, los datos de entrada están procesados, y para todo lo que entra a la red, tanto para entrenarse como para validarse, va a estar cortado a 130, van a ser párrafos de 130. Ahora hacemos una red, hay más de una red que uno puede hacer de redes recurrentes. La más simple, al parecer, es literalmente simple RNN. Em, hay otras que son más complejas y que son más conocidas. De hecho, la LSTM es la más típica y con la que realmente actualmente se hacen ejercicio y se trabaja mejor, pero es más compleja también de entender. Em, Así que es mejor partir con una red recurrente que sea como la idea normal de red recurrente, que es como lo que está en esta imagen de acá, que es la típica red que su salida también es parte de su entrada y tiene ese feedback. La LSTM es más compleja que eso, pero al final es lo mismo, también va guardando información de lo que está pasando. Se ocupa muchísimo en audio, en proyectos que tengan que ver con audio, eh, sobre todo audio, o sea, pero cualquier dato que sea secuencial funciona muy bien en LSTM. Entonces hacemos una red secuencial, hacemos embedding, que es básicamente estamos haciendo una reducción de dimensionalidad, y cada palabra, teníamos palabras, o sea, teníamos números que indicaban palabras, pero eran números que, que a veces eran 1000, a veces eran 5000, a veces eran
13, entonces no es como que podamos normalizar eso porque tampoco tienen una relación entre ellos, entonces normalizar sería injusto porque le estaríamos dando más importancia a la palabra que tuviera un 5.000 o un 10.000 o algo así. Entonces lo que hacemos es un embedding que básicamente lo codifica en vectores de 32 cada palabra. em, y, y al final va a tener, es como si comprimiéramos. Al final la codificación sí le va a dar la importancia a cada palabra y sí va a tener más sentido, no como se lo damos actualmente. Ocupamos una red recurrente. La red recurrente va a ir agarrando palabra por palabra, o sea, va a ir agarrando cada uno de estos vectores de 32. eh, entonces estos vectores de 32 van a ser procesados por estas 16 neuronas de redes recurrentes, y la salida de estas neuronas también va a llegar a esa misma neurona y ahí matemáticamente después da la cantidad de parámetros. Después tenemos una neurona normal como las que ya hayamos trabajado, una neurona de fully connected. ¿Por qué? Porque queremos que la salida sea de 1. Entonces va a agarrar estas salidas de la red recurrente y nos va a entregar si es que debiese ser positivo o negativo el texto. Entonces le vamos a ir pasando se le va pasando las palabras una por una y la salida va a ir cambiando, pero la salida final que se pide es la última, que sería la última salida de la capa dense, que nos diría si es que es un, un párrafo de crítica positiva o un párrafo de crítica negativa. Eh, no he apretado esto, lo voy a apretar. Entonces ahí está la red. Y ahora lo vamos a entrenar como ya hemos entrenado otros datasets, entregando los datos de entrenamiento y test. Al final es lo mismo. El backpropagation es mucho más complejo porque hay más vueltas, pero si es que uno no lo hace matemáticamente y solamente ocupa la red, no va a notar la gran diferencia. Em, Voy a poner a entrenar entonces, no sé cuánto se esté demorando. De hecho, no sé em, si es que este notebook lo tengo con GPU, no está con GPU. Entonces va a correr mucho más lento. Lo que voy a hacer es que lo voy a cancelar y lo voy a correr con GPU. No me acordaba que no lo había hecho con GPU. Entonces, notebook settings, GPU, save. Ahí se está reiniciando porque al final la GPU es muchísimo, muchísimo más rápido. Entonces, si es que ustedes de hecho están haciendo sus tareas, eh, siempre es mejor estar corriendo con GPU. Ya. Entonces ahora voy a tener que correr de nuevo los datos, pero debería demorarse poco. LEDA, LEDA no era necesario, pero ya lo apreté. Eh, el preprocesamiento, donde hicimos que las listas fueran del mismo largo, con padding de ceros, como pudieron ver. De hecho, eso es lo que se está demorando ahora, hacer el padding. Y ahí está la red, y ahora deberían tener más rápido. Debería. Eh, Qué raro, juraría que iba más rápido antes. Y ahora tiene GPU. Eh, ok, entonces no lo voy a dejar sin época. Igual lo importante es completar un entrenamiento cualquiera, entonces voy a crear de nuevo la red. Y le pongo Diepo, a ver cuánto aprende con Diepo. Qué raro que con CPU corra más rápido, si es una red neuronal. Eh, Quizás justo con esta es distinto, no sé por qué.
Bueno, ahí podemos ver el accuracy. Em, Acá igual obtener resultados de, no sé, 80% de accuracy en validación no debería ser tan difícil porque son solamente dos clases. Entonces, ya si es que está haciéndolo de forma aleatoria, ya debería sacar 50% y ya con quien empieza a captar que, no sé, palabras como bueno y ese tipo de palabras positivas eh, indican que son críticas positivas, también empieza a subir bastante rápido. Después empieza a ser más confuso cuando hay críticas que tienen la palabra bueno o cosas así, pero son críticas negativas, que están como comparando con algo que realmente era bueno. Entonces, ahí es donde las redes neuronales como que tienen que empezar a analizar las palabras que son como, no sé, contrario a o palabras que relacionan de ese estilo. Y ahí importa más saber como cuál es el orden de la secuencia. Está entrenando bastante lento, igual puse solamente 10 épocas como para darle el entrenamiento completo y ver cuáles son los resultados. Después revisaría eso de la GPU, al parecer en este ejemplo realmente corre más rápido sin GPU. Igual a veces, cada vez que uno corre un entorno, te pasa una máquina distinta, entonces puede ser que tuve suerte con la máquina anterior y con esta no sé. Sé que con redes convolucionales, evidentemente la GPU funciona mucho mejor, pero no había pensado que con redes que fueran de este estilo, que fueran contexto, pudiese funcionar mejor sin GPU. Quizás si no hay suficientes datos no vale la pena ocupar la GPU. Bueno, falta poco, así que esperar a que se entrene. Cualquier cosa, si alguien tiene una duda de la tarea 2 es un buen momento. Bueno, y como podemos ver, eh, ha estado bastante parejo el entrenamiento, o sea, partió bastante bien, pero cuesta que suba que llegue, por ejemplo, al 90. Sobre todo que ahora, de hecho, se está sobreajustando porque llegó al 90 en entrenamiento, pero en validación está en 83, entonces uno ya diría que la red ya está sobreajustada. En ese caso, uno debería poner, por ejemplo, dropout para apagar ciertas neuronas y hacer que funcione mejor. Acá no sé si es que uno puede hacer data augmentation de una forma tan simple como lo hacemos en la tarea o en otro ejercicio, con texto es más difícil, pero por lo menos aplicando redes aplicando capas de dropout, uno siempre evita que se sobreajuste, o por lo menos ayuda a que no se sobreajuste. Que si no recuerdan, no sé si lo han visto en clase, las capas de dropout apagan ciertas neuronas y prenden otras. Entonces, lo que hace es que es difícil que haya un sobreajuste porque eh, la capa de dropout, si te apagas la neurona que estaba sobreajustada y que exactamente te daba siempre el mismo valor y había aprendido los datos de memoria, entonces ya no dependís de esa neurona. Ya ahí entrenó. Podemos ver que al final se sobreajustó, pero uno podría hacer mejora. Vamos a visualizar con el history, porque si se acuerdan, en algún auxiliar vimos que acá en Keras, cuando uno entrena, la salida del fit, del entrenamiento de la red, nos arroja un archivo que tiene algunos diccionarios dentro. Si uno aquí pone history.history, uno puede acceder al vector de accuracy o al vector de accuracy en validación y a los distintos loss con los que uno esté trabajando. Entonces acá podemos ver cómo se entrenó, partió mejor validación, pero se sobreajustó muy rápido. Acá podemos ver que se sobreajustó ya en la primera, em, en la segunda época ya estaba sobreajustado y bueno, aún así se obtuvo de repente subió un poco más de la accuracy, pero ya cuando el train
mejora por mucho la validación, ya está sobreajustado y no hay mucho más que hacer. Ojalá que no pasara esto tan antes. Y acá con el loss lo mismo. El loss pudo haber bajado y pudo haber sido mejor quizá en el punto 5 o 6, pero uno debería poner una capa de dropout o algo así para que el entrenamiento fuese un poco más suave y el validación subiera un poco más. Ujú. Acá entonces vamos a probar los datos de test. Ah, eh, con los datos de test tenía un 84%. Eh, bueno, acá lo otro es que ocupé los datos de test como validación, porque este dataset daba solamente dos conjuntos, no daba el conjunto de validación, pero idealmente uno debería haber estado separado, debería haber entrenado con training, validación y tester completamente aparte. Pero podemos ver esto como que estamos testeando con los datos de validación realmente. Entonces acá podemos ver que tenía un 84%. Eso igual es bastante bueno pensando en el tiempo que se demoró en entrenar y que ya si le damos un texto puede saber con cierta precisión si es una crítica positiva o una crítica negativa. Acá de hecho se puede ver que la matriz de confusión es bastante buena. Em, Tiene, bueno, tal como sabemos, el 80% de accuracy y también es bastante parejo, tanto en verdaderos positivos como en verdaderos negativos. Y podemos hacer ejemplos de funcionamiento, o sea que uno le da los datos de test y sabemos cuál es la clase real y cuál es la clase predicha. Acá, por ejemplo, está el índice 10, le sacamos su lista, le sacamos su clase real, le podemos sacar su texto. Eh, y si a la red le ponemos predict y le damos la lista en cuestión, vamos a poder saber si es que la salida, si es que la red le achuntó o no le achuntó. Acá la red nos va a entregar exactamente un 1 y un 0 y por eso ponemos mayor a 0,5. Entonces, si es mayor a 0,5 va a terminar siendo un 1 porque true es igual a 1 y false es igual a 0. Entonces podemos probar cualquier caso, deben haber casos que se equivoca y casos que lo hace bien. Acá también lo hace bien. A ver, vamos a ver si es que podemos encontrar un caso rápido que se equivoque. Aquí también clasifica bien. Bueno, es bastante bueno, de hecho, si nos cuesta encontrar un caso donde se equivoque la red, bastante bueno. Ya bueno, no lo encontré de forma fácil, así que solamente vamos a ver, por ejemplo, este caso, que es el dato número 13. Eh, Entonces vemos que acá está la crítica, que al parecer es una crítica negativa. Podemos ver qué es lo que recibió la red. La red recibió una lista, no recibe la crítica negativa. Es interesante que la red reciba esto y para la red esto es la crítica de película. Y gracias a esto la red con un poco de entrenamiento ya está como cerca del 80% de accuracy. Y era una crítica negativa y la red te dice que es una crítica negativa. Em, bueno, ese es el ejemplo que quería mostrar en esta clase. También había dejado tiempo pensando en que alguien podía tener dudas de la tarea, pero al parecer no las hay. Voy a dejar solamente un tiempo ahora por si acaso usar una pregunta de la tarea. Dale, ya, supongo que no. Cualquier cosa, igual nos pueden mandar correo tanto a mí como a sus tutores. Hay tutores y tutoras para cada grupo, se subieron en un link y ellas y ellos probablemente le van a responder mucho más rápido que yo. Yo igual intento responder rápido, pero los tutores están específicamente para cada grupo. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y dado que no hay dudas, voy a parar el video también.